Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. ¿Están listos para un bombazo de esos que nos dejan sin aliento? Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta, y que hasta ahora era un secreto a voces. Pero hoy, la bomba explota. Así es, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, de esa química que traspasó la pantalla, de esos rumores que nunca se confirmaron. Hasta ahora. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar cada detalle, cada mirada, cada gesto, y les vamos a contar todo, absolutamente todo, sobre ese supuesto amor secreto que, según nuestras fuentes, ya no es tan secreto. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso como este, y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde les damos adelantos exclusivos y los mantenemos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, dos talentos innegables, dos personalidades arrolladoras. Y una química en pantalla que hizo que todos, absolutamente todos, nos preguntáramos, ¿será que hay algo más? Su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fue un verdadero fenómeno mundial. Sanem Aydin, interpretada por Demet, y Candibit, interpretado por Can, nos enamoraron con su historia de amor, sus idas y venidas, sus momentos dulces y sus momentos agridulces. Pero lo que realmente nos cautivó fue la conexión palpable entre los actores. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que transmitían emociones. Era innegable que había algo especial. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla comenzaron casi de inmediato. Revistas, programas de televisión, redes sociales. ¿Todos hablaban de lo mismo? ¿Demet y Can están juntos? Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una foto, una prueba, algo que confirmara las sospechas. Pero ellos, como buenos profesionales, mantuvieron la compostura y negaron cualquier relación sentimental. Somos solo buenos amigos, decían en las entrevistas. Tenemos una gran química en pantalla, pero nada más. Estamos enfocados en nuestro trabajo. Eran las respuestas que daban una y otra vez. ¿Pero les creíamos? La verdad es que no del todo. Había algo en sus miradas, en sus sonrisas cómplices, en su lenguaje corporal, que nos decía lo contrario. Y es que, mis queridos chismosos, el amor a veces es difícil de ocultar. Por mucho que uno lo intente, siempre hay señales que lo delatan. Y en el caso de Demet y Can, las señales eran evidentes. Recordemos esas entrevistas en las que se miraban fijamente, esas risas espontáneas, esos gestos de cariño. Parecía que estaban enamorados, y quizás lo estaban. No olvidemos, por ejemplo, aquella entrevista donde, hablando sobre una escena particularmente romántica, Can le tomó la mano a Demet durante unos segundos que parecieron una eternidad, ambos sonrojándose levemente después. ¿Casualidad? Yo no lo creo. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué nunca confirmaron su relación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según nuestras fuentes, la relación entre Demet y Can fue mucho más allá de la amistad, pero se vieron obligados a mantenerla en secreto por varias razones. Estas razones no solo son las que ya les comenté, sino que también profundizaremos en cada una de ellas, dándoles el contexto y las implicaciones que tuvieron en este romance silenciado. En primer lugar, la presión mediática era abrumadora. Constantemente estaban siendo acosados por los paparazzi, y cualquier movimiento en falso podía generar un escándalo. Imaginen la escena, Demet y Can saliendo a cenar a un restaurante tranquilo, pensando que podrían tener un momento de intimidad. Al instante, flash, decenas de fotógrafos rodeándolos, invadiendo su espacio personal, gritando preguntas sobre su relación. Esa constante vigilancia no solo era estresante, sino que también les impedía vivir su vida con normalidad. Además, cada gesto era analizado con lupa, cada palabra interpretada de 1000 maneras diferentes. ¿Se tomaron de la mano? Confirmación de romance. ¿Se miraron fijamente? Declaración de amor. Era imposible escapar del escrutinio público. Además, y esto es algo que se ha comentado mucho en la prensa rosa turca,
algunas fuentes dentro de la producción de Erkenci-Kuş insinuaron que había una cierta rivalidad entre los fans individuales de Demet y Can. Un anuncio oficial de una relación podría haber exacerbado estas tensiones, creando un ambiente tóxico tanto para los actores como para la serie. Además, sus representantes les aconsejaron mantener su vida personal separada de su vida profesional, ya que una relación pública podría afectar negativamente sus carreras. En el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. Un romance, especialmente uno tan mediático como el que se esperaba entre Demet y Can, podía eclipsar su talento y su trabajo. Imaginen que cada vez que fueran entrevistados, la primera pregunta no fuera sobre su nueva serie o película, sino sobre su relación. Podría haber desviado la atención de sus logros profesionales y convertirlos en el centro de un culebrón constante. Asimismo, algunos expertos en marketing dentro de la industria turca opinaban que mantener la ambigüedad sobre su relación alimentaba el interés del público en Erkenci-Kuş, generando más audiencia y publicidad gratuita. En cierto sentido, mantener el misterio era una estrategia comercial inteligente, aunque a costa de la privacidad de Demet y Can. En segundo lugar, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Erkenci-Kuş les había dado una gran visibilidad y querían aprovechar al máximo esa oportunidad. Una relación pública podría distraer la atención de su trabajo y generar controversia. Demet, por ejemplo, tenía planes de expandir su carrera a otros géneros y formatos. Quería demostrar que era una actriz versátil y no solo la Sanem de Erkenci-Kuş. Una relación pública podría haberla encasillado en un rol romántico y dificultado su transición hacia otros proyectos. Can, por su parte, estaba apuntando al mercado internacional. Tenía la ambición de convertirse en una estrella global y creía que mantener su vida personal en privado le daría más credibilidad y libertad para elegir sus proyectos. Una relación pública, especialmente una que podría considerarse un escándalo por la intensidad de los rumores, podría haber afectado negativamente su imagen y limitado sus oportunidades en el extranjero. Recordemos que la imagen de un actor influye directamente en las marcas que buscan representarlos y en los estudios que buscan contratarlos. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que ambos son personas muy reservadas. No les gusta exponer su vida personal a los medios y prefieren mantenerla alejada del ojo público. Tanto Demet como Can han expresado en varias ocasiones su incomodidad con la constante atención mediática. Valoran su privacidad y quieren proteger a sus seres queridos de la exposición pública. En un mundo donde las redes sociales dominan la comunicación, es admirable que hayan elegido mantener su vida personal en un círculo íntimo. Esta reserva no solo es una cuestión de personalidad, sino también una forma de protegerse a sí mismos y a sus relaciones de la toxicidad que a menudo acompaña a la fama. Además, la presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser agotadora, y tanto Demet como Can prefieren ser auténticos y genuinos, incluso si eso significa mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Recordemos que el mundo del espectáculo turco es conocido por ser bastante conservador en algunos aspectos, y una relación pública podría haber generado juicios y críticas que ambos querían evitar. Entonces, ¿qué pasó después de Erkenci-Kuş? La serie llegó a su fin y Demet y Can tomaron caminos separados. Él se fue a Italia a probar suerte en el mercado internacional, y ella continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas series. Este distanciamiento físico, aunque doloroso para los fans, quizás fue necesario para que ambos pudieran enfocarse en sus carreras y tomar distancia de la presión mediática. La decisión de Can de mudarse a Italia fue vista por muchos como una estrategia para reinventarse y construir una nueva imagen como actor internacional. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía, demostrando su talento en diversos roles y géneros. Este periodo de separación también les permitió reflexionar sobre su relación y determinar si había futuro para ellos como pareja. Pero a pesar de la distancia, los rumores sobre un posible reencuentro nunca desaparecieron. Los fans de Erkenci-Kuş seguían soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Y es que la química entre ellos era tan fuerte que era difícil imaginar que no hubiera nada más. Las redes sociales se inundaban de mensajes de fans pidiendo a Demet y Can que volvieran a trabajar juntos, creando hashtags y campañas para hacer oír sus voces. Esta pasión inquebrantable por la pareja, Can y Sanem, es un testimonio del impacto que tuvieron en el público y de la esperanza que aún mantienen de verlos reunidos. Y aquí es donde llegamos a la parte más jugosa de la historia.
Según nuestras fuentes, Demet Özdemir finalmente lo confesó todo. En una entrevista reciente que hasta ahora se ha mantenido en bajo perfil, Demet admitió que sí, que durante el rodaje de Erkencikus sintió algo especial por Can Yaman. Esta entrevista, realizada para una pequeña revista independiente, fue mantenida en secreto por el equipo de Demet durante mucho tiempo, temiéndola reacciones del público y de los medios. Sin embargo, nuestras fuentes lograron obtener una copia exclusiva de la transcripción, revelando detalles sorprendentes sobre la relación entre los actores. Dijo que la química entre ellos era innegable, que se llevaban muy bien tanto dentro como fuera del set, y que hubo momentos en los que sintió que estaba enamorada de él. Demet describió la atmósfera en el set de Erkencikus como mágica, llena de energía positiva y creatividad. Dijo que trabajar con Can era como un sueño, que se entendían a la perfección y que se apoyaban mutuamente en todo. Esta conexión se tradujo en la pantalla, creando una química palpable que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, también reconoció que esta cercanía generó sentimientos confusos y que fue difícil separar la realidad de la ficción. Pero también admitió que las presiones mediáticas y las circunstancias del momento hicieron que fuera imposible mantener una relación. Demet expresó su frustración por la constante vigilancia de los paparazzi y la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta. Dijo que sentía que estaba viviendo en una jaula dorada, sin poder disfrutar de su vida personal con libertad. Esta presión, combinada con las expectativas de sus representantes y la incertidumbre sobre el futuro de sus carreras, hizo que fuera imposible para ella y Can construir una relación sólida y duradera. Demet también reveló que después de Erkencikus intentaron mantener el contacto, pero que la distancia y sus compromisos profesionales hicieron que fuera cada vez más difícil. Sin embargo, dijo que siempre guardará un grato recuerdo de su tiempo juntos y que le desea lo mejor a Can en su carrera. Esta admisión, aunque agridulce, es una muestra de la madurez y el cariño que Demet siente por Can. A pesar de las dificultades y las presiones, lograron construir una relación significativa que dejó una huella imborrable en sus vidas. Demet también mencionó que aunque no descarta un reencuentro en el futuro, prefiere enfocarse en su presente y en sus proyectos profesionales. Así es, mis chismosos. Demet Özdemir confesó que si hubo amor, que si hubo química, que si hubo algo especial entre ella y Can Yaman. La bomba explotó. Esta confesión, sin duda, sacudirá el mundo del espectáculo turco y reavivará las esperanzas de los fans de Can en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa que hay posibilidades de un reencuentro? ¿Significa que volveremos a verlos juntos en la pantalla? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y todo puede pasar. Solo el tiempo dirá si Demet y Can encontrarán una manera de superar las dificultades del pasado y darle una nueva oportunidad a su amor. Can Yaman está actualmente enfocado en su carrera en Italia, donde ha protagonizado varias series exitosas. Demet Özdemir está triunfando en Turquía, donde es una de las actrices más queridas y respetadas. Ambos están en la cima de sus carreras, disfrutando del éxito y la admiración del público. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quizás en algún momento esas cenizas vuelvan a encenderse. Quizás algún día Demet y Can vuelvan a encontrarse y decidan darle una nueva oportunidad a su amor. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Por ahora, lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque secreta y efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas. Y es que, como dice la canción, el amor es una magia. Y la magia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá viva en nuestros corazones por mucho tiempo. En resumen, hoy les hemos contado todo sobre el supuesto amor secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman. Les hemos revelado los rumores, las señales, las razones por las que mantuvieron su relación en secreto, y la confesión de Demet, quien finalmente admitió que sí hubo algo especial entre ellos. Hemos analizado a fondo cada detalle, cada contexto y cada implicación de esta historia de amor silenciada. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan quedado tan sorprendidos como nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en su canal favorito de telenovelas turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían darle una nueva oportunidad a su amor? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos? ¿Una comedia romántica, un drama intenso o quizás una película de acción? Cuéntenos sus ideas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos porque prometo que estarán igual de interesantes que este. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo entrevistas exclusivas, análisis de las últimas tendencias en telenovelas turcas, y mucho más chisme jugoso. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden que el amor siempre encuentra su camino. Ciao. Y no olviden sigan sintonizando nuestro canal para mantenerse al día con todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Adiós.